Actualmente, los feminicidios en México han alcanzado niveles alarmantes, dejando al descubierto un sistema de justicia profundamente corroído, donde la impunidad reina y el dolor de las víctimas y sus familias es ignorado. En medio de este contexto sombrío, surge la historia de Marisela Escobedo, una madre inalcanzable que, frente a la indiferencia de las autoridades, luchó sola por obtener justicia. Su partida no solo dejó un vacío profundo, sino que se convirtió en un símbolo del fallido sistema mexicano que sigue sin proteger a sus mujeres. Esta es su historia. Nacido un 12 de junio de 1958, Marisela Escobedo Ortiz era bien conocida por ser una persona que nunca se rendía y siempre seguir adelante, pese a las adversidades que la vida le ponía sobre su camino. También era conocida por ser una madre fuerte y valiente, quien nunca dejaba de trabajar por el cuidado y bienestar de sus hijos. Ese es el recuerdo que muchos de sus cercanos tenían de ella. Por desgracia, la vida de Marisela se vio interrumpida en agosto de 2008, después de que su hija Rubí Marisol desapareció sin dejar rastro. Rubí Marisol Frey fue asesinada en Ciudad Juárez, en el norteño estado de México de Chihuahua. Tras un par de días de investigación, las sospechas de Marisela y su familia se centraron en Sergio Rafael Barraza, un hombre con el que Rubí se había relacionado en el lugar anterior mencionado. El 30 de enero del 2009, recibió una llamada de alguien que atestiguó haber escuchado una plática de Sergio Barraza, en la cual confesaba el feminicidio de Rubí. Barraza se deshizo de los restos de la joven en un tiradero de restos porcinos, donde fueron hallados meses después del crimen. Utilizando sus propios medios, Marisela logró localizar al presunto asesino en Fresnillo, Zacatecas. Ahí, llegaron las autoridades para detenerlo y trasladarlo para enfrentar a la justicia. Durante los interrogatorios, el hombre aceptó su culpabilidad e indicó dónde había enterrado los restos de su víctima. A pesar de su declaración de culpabilidad, este fue liberado meses después, porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito. Las imágenes de la sentencia en juicio oral del presunto asesino de una mujer en Ciudad Juárez. Un joven de 24 años, de nombre Sergio Rafael Barraza, acusado de matar a su esposa, Rubí Marisol Fraire, en el 2008. La juez Catalina Ochoa lo absolvió porque la única prueba que tenía era la propia confesión de él, del joven, de Sergio Rafael. Pero en Chihuahua ese reconocimiento de culpa no vale. Así se vivió la sentencia de este juicio oral. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. El veredicto fue un golpe mortal. Con solo unos meses en prisión, el asesino de Rubí quedó libre. Marisela no podía creerlo. Le habían arrebatado la vida 2 veces. La primera cuando Rubí había sido asesinada y la segunda cuando las autoridades habían perdonado a su asesino. Fue en ese momento en que Marisela Escobedo dejó atrás el consuelo para exigir justicia en nombre de su hija. Aumentó sus movilizaciones. Continuó con sus labores de investigación. Apeló la resolución judicial y siguió el rastro de Barraza. Además, se convirtió en una pesadilla para los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte Jaques, a quienes reclamó públicamente por la labor de sus trabajadores. Tras haberlo intentado casi todo por la resolución del feminicidio de su hija, el 8 de diciembre de 2010,
inició un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Meses antes, un tribunal superior cambió la sentencia de Barraza y ordenó su captura. Mientras las autoridades aseguraban no poder dar con el paradero del asesino, Marisela Escobedo lo había localizado en Zacatecas. Al acercarse demasiado a su presa, la mujer había llamado su atención. Así fue como recibió su primera amenaza de muerte. A esta, Escobedo respondió con furia: si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, enfrente del Palacio de Chihuahua, para vergüenza del gobierno. El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo se encontraba platicando con otra persona en el plantón que había sido colocado afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua. En la esquina se encuentra un hombre que se para en 3 ocasiones, al mismo tiempo de que un automóvil blanco se detiene. Y de él sale un sujeto mientras que el otro sujeto no pierde de vista a Marisela. Cuando el sujeto del carro encañona a la víctima, el acompañante de Marisela se levanta rápidamente, le arroja un objeto al agresor y esto provoca una distracción que aprovecha el activista para tratar de escapar. Cruza la calle para llegar a las entradas del palacio y cuando está a escasos pasos de llegar, recibe un tiro en la cabeza. Tras ello, el agresor sube al carro y huyen de la escena. Tras el desafortunado hecho, el 7 de octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó a José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, como presunto asesino del material del atentado a Marisela, a pesar de que los familiares de la víctima aseguraban que el perpetrador era Andy Barraza, hermano del feminicida de Rubí. Las autoridades se mantuvieron firmes a su decisión. En noviembre de ese mismo año, el ejército mexicano acabó con Sergio Barraza durante un enfrentamiento en Zacatecas, lugar que había servido como guarida del criminal desde su huida. Estaba justo en el lugar donde lo había indicado Marisela. 2 años después, el 30 de diciembre de 2014, el Wicked fue encontrado sin vida en su celda. Aunque las autoridades dijeron que había muerto por un infarto, después se supo que esto era un encubrimiento más en el caso. En realidad, el sujeto había sido asesinado por otro reo. La historia de Escobedo es una fotografía de lo que sucede en México, donde muchos cuestionan las fallas del sistema judicial, que a veces lleva a las víctimas de crímenes a buscar justicia por cuenta propia.